con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en este Club de Prensa. Hoy con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo aquí en el estudio en Washington. Con José Díaz Briseño, que es corresponsal mexicano del diario Reforma. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta mesa de trabajo también. Antonio de la Cruz es director ejecutivo de Inter-American Trends, es analista político, es columnista en diversos medios de comunicación como El Nacional en Venezuela. Antonio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Gustavo. Bueno, por fin viernes, pero los ciudadanos de Florida temerosos de esa llegada del huracán Dorian. El presidente Donald Trump en las últimas horas ha asegurado que va a ser una tormenta monstruosa, ha dicho, pero que están preparados, tienen los mejores, y ha decidido cancelar su viaje a Polonia, un viaje oficial que le tenía que llevar al otro lado del Atlántico, al viejo continente, pero que ha decidido quedarse para dar seguimiento a esa llegada de ese huracán. Un huracán que ha sorteado por los pelos a Puerto Rico, que se dirige al norte y que entrará por la costa de Florida. Una entrada que no está del todo definida, pero que sí los meteorólogos coinciden en destacar que ha ganado fuerza ese huracán y que podría llegar en categoría 4. Pepe, ¿está preparado Estados Unidos? Me parece que el tema de justamente un desastre como un huracán es siempre una prueba de fuego para los líderes. No importa el presidente que sea, siempre será puesta en duda la capacidad de reacción del gobierno, la planificación y pues el expertise de los gobiernos locales también sobre cómo evacuar y en qué momento evacuar a las personas, que de lo que se calcula será, como bien se dice, una tormenta muy probablemente de categoría 4, un huracán de categoría 4, y que pues sí tiene a FEMA ya activado totalmente. El presidente Trump hace un gesto político y también de extremo cuidado de mantenerse en Estados Unidos y no viajar a Polonia. Está yendo el vicepresidente Pence. No necesariamente esto cambiaría del todo las planificaciones que ya existen, pero sí le alivia al presidente Trump cualquier tipo de culpa si es que ocurriera algo muy fuerte y él no estuviera presente. Ahora, el propio presidente Trump no es ajeno a sus propias vicisitudes, porque sabemos que el huracán muy probablemente tenga pues su entrada directamente en Palm Beach County, donde tiene justamente su casa de descanso el presidente Trump de Mar-a-Lago. Sí, Pepe, pero fíjate, ¿cómo podemos ver el comportamiento del presidente Trump ante lo que ocurrió en Puerto Rico, el huracán, que no le prestó atención, más bien atacó, y ahora, cuando toca a un swing state, él se preocupa, que es la Florida, y además donde, como tú lo dijiste, tiene tiene 9 propiedades en donde va a pasar el huracán categoría 4. Que lo peligroso de ese huracán es que puede llegar vientos con velocidades de 200 kilómetros por hora entre lunes y martes, porque se estima que está tocando a la Florida el lunes, con vientos de 200 kilómetros por hora, que realmente es devastador. Sí, entonces, yo creo que tienes toda la razón, porque, o sea, realmente la reacción que tuvo inmediatamente que se supo que la tormenta podía cruzar por Puerto Rico fue de una pues explotación política terrible, ¿no? Sí. Le dijo justamente a toda la isla que no estaba listo, que se aprovechaban, que obviamente la alcaldesa de San Juan era todavía un poco preparada, ignorante. Y hoy mismo entiendo que los principales periódicos de Puerto Rico están pues, culpando al presidente de utilizar cifras falsas sobre lo que pasó en María, ¿no? Sí, así es. Entonces vemos como siempre Trump le da un carácter político y muy a sus bienes, a sus activos, ¿no? Asociándolo también que quiere hacer el G7 precisamente... Pero también hay que decir, en descargo del presidente, que ningún gobierno ha mencionado sus propiedades en Florida cuando se ha decidido quedar en este viaje. Pero la reacción distinta entre Puerto Rico y que ocurre en Florida es muy notoria. Muy notoria, es obvia, no lo tiene que decir, no lo tiene que decir. Siempre le sacan punta, ¿no? A ver si le critican al pobre presidente. Bueno, porque él siempre tiene una intencionalidad. Él no hace esto es lo que nos dicen nuestros televidentes. Sí, está bien, pero esta mesa está llena de liberales que siempre atacan al presidente. Él nunca hace nada fortuito, por casualidad, porque no, él siempre tiene una intención detrás de las acciones. También hay que poner en duda realmente el que el presidente se haya decidido quedar en Estados Unidos
solo por la cuestión del huracán. Sabemos que los viajes internacionales no necesariamente son algo que él goza. Él estaba en duda de ir a la reunión del G7 la semana pasada, no quería ir, esto de acuerdo con reportes de reporteros de la Casa Blanca, y ahora es un evento todavía de mucha menor monta respecto a lo que él está acostumbrado, que es la conmemoración de la invasión de Polonia por parte de los nazis. Algo que no necesariamente él está feliz. Es un país más amigable que el setting del G7, pero aún así me parece que encontró un buen Además, pretexto. recordemos que ya había cancelado, porque ese viaje tenía la visita a Dinamarca. Entonces, como canceló Dinamarca por la situación de verdad, De Groenlandia. de Groenlandia, entonces él ahora le había perdido, como tú dices, ese entusiasmo, porque no realmente representaba un... Déjenme hilar un poquito más fino. ¿Creen que esa conmemoración, dada el crecimiento de la ultraderecha y de los movimientos alternativos o de derecha alternativa, algunos simpatizantes con el nazismo, pocos dentro de esos movimientos, pero que pueden compartir ideologías, hacen que el presidente en esta época preelectoral en la que ya nos encontramos sienta que eso puede ser más un problema que un beneficio? Y lo más fino es que tú estás diciendo que usó la excusa del huracán para no ir a Polonia, para no enfrentarse a los movimientos ultraderecha nazistas. Exactamente. O sea, que es una excusa lo de quedarse en el país. Bueno, es otro argumento. Es válido, estoy de acuerdo. Que se suma al poco interés que tenía a esa conmemoración. Sí, no, pero lo que sí llama la atención, y eso es factual, más allá de las especulaciones que podamos tener, son las reacciones que ha tenido en los medios sociales, que es donde él se expresa, incluyendo videos posteados a su cuenta de Twitter, sobre la reacción a una tormenta de alto calibre pasando por Puerto Rico y un huracán que muy probablemente llega a Florida de una categoría muy alta. Y son reacciones realmente disímbolas, Gustavo. Ahí no hay manera de esconderlo, seas liberal o conservador. El presidente ha utilizado palabras muy duras y hasta en algunos casos podrían calificarse de racistas sobre cómo lidiar con Puerto Rico y cómo respondió Puerto Rico en María, ¿no? Se sabe que la isla tiene un desastre financiero derivado de muchos escándalos políticos internos, pero el decir que el presidente de la nación, cuyo territorio incluye justamente a Puerto Rico, diga Puerto Rico es uno de los países, bueno, una de las zonas más corruptas del planeta, me parece que es una poca profesionalidad para un jefe de Estado, ¿no? Porque al contrario de decir, bueno, me solidarizo, busco formas de resolver, no, ya calificas a una población de totalmente corrupta. Sí, bueno, y tenemos también de que él básicamente en Florida él tiene que cuidar los votos que están en Florida porque es un swing state. Entonces, el no preocuparse por Florida después generar una reacción, no puede hacer el mismo tratamiento que le da a Puerto Rico, aunque insisto que ahí están sus propiedades y él tiene, si yo tuviera propiedades también me preocuparía mucho que me afecte el huracán, porque acuérdate que eso no lo protegen los seguros, o sea, eso es una inversión que él después va a tener que hacer porque los seguros no protegen contra... Esta mañana leía que una de las zonas por las que se prevé que podría llegar a entrar ese huracán es una zona en la que las casas no están en absoluto preparadas. Son casas construidas con materiales muy livianos, madera, conglomerado, que un huracán de categoría 3 o de categoría 4 puede dejar una zona totalmente arrasada, devastada. Es muy sorprendente también las políticas, justamente el debate sobre el tema del cambio climático en Florida, porque sabemos que muchas de las zonas costeras de ese estado, donde está la mayor parte de la población, más que en el centro, están sobre todo en las costas, incluso siendo republicanos, son más proactivos a creer en un cambio climático real, dadas las inundaciones que pueden sufrir y dada la exposición que tienen las propiedades a daños de tormentas tremendas y inundaciones, que lo que hacen los republicanos en otros estados, digamos, como Oklahoma, que se resisten a creer incluso en la existencia de este cambio climático creado por el hombre. Entonces, es realmente la política de Florida en sí misma, ya sea por el clima, ya sea por la composición demográfica, ya sea por el tipo de republicanos que están asentados allí y el tamaño de los votos electorales para el colegio electoral del próximo año, hacen al Estado uno de los laboratorios más interesantes para cualquier elección. Y eso Trump lo sabe
y sabe que Florida es un estado necesario para llegar a la Casa Blanca o como mínimo para mantenerse en esa reelección. Vamos a cambiar de asunto. Son las 10:40 en Washington, también en Caracas y en Santiago de Chile, el día en el que el Partido Demócrata ha comunicado ya de los 20 candidatos o precandidatos que buscan esa nominación. Hay 10 que van a participar en el próximo debate y otros que se quedan fuera. Entre los que salen, que llaman la atención, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, es una sorpresa. En los que sí han conseguido, lógicamente, el ex vicepresidente Joe Biden, también Elizabeth Warren o Bernie Sanders, además Cory Booker, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Julián Castro, Pete Buttigieg, Beto O'Rourke y Andrew Yang. Son los 10 que sí han conseguido y que han conseguido cumplir con los requisitos, que básicamente son dos: conseguir al menos un 2% de popularidad o de intención de voto en 4 de los 21 sondeos nacionales y haber conseguido 130.000 donaciones en su campaña, incluidos 400 contribuyentes únicos en al menos 20 estados antes del miércoles 28 de agosto. ¿Qué nos dice esta lista y esto que han conseguido estos 10 y los que quedan fuera, Antonio? Nos indica que básicamente hay un proceso de depuración, vamos a llamarlo meritocrático políticamente, de cómo van ellos decantando los candidatos hacia la recta final en la convención del próximo año demócrata. Entonces, ¿qué vemos? Vemos precisamente, digo, que una parte de los candidatos moderados quedaron fuera de esta lista y vemos cómo siguen en la lista un poco la tendencia de izquierda. Si vemos ahí colocados, ¿verdad?, la senadora Warren, que es la que ha hecho el mejor desempeño en los últimos meses, ¿verdad?, viene subiendo en intención de voto. Y si vemos que se le sumamos los votos también, que la intención de voto que tiene el senador Bernie Sanders, entonces también estaríamos hablando que está cerca con los votos, la opción de voto de John Biden, unos 28, 29. Entonces estamos viendo que esa tendencia en esta oportunidad vamos a ver cómo logra Biden en este debate que se va a ocurrir el próximo mes, enfrentar, porque si bien Biden ha mostrado resistencia, resilience, ¿verdad?, para mantenerse después de los dos debates, entonces él va a tener que mostrarse en esta nueva, porque van a estar los 10, ahora quedan como no es la recta final, porque van a seguir evolucionando en esta filtración de candidatos, pero va Biden a tener que defender muy bien ese terreno que hasta ahora se ha mantenido en los 30, 31 con intención de voto en estas encuestas nacionales. Sí, dos detalles del contexto. El próximo debate se va a producir el 12 de septiembre, en unos 10 días, en la ciudad de Houston, en Texas. Y la segunda es que Joe Biden, que va de manera clara delante en intención de voto dentro de los votantes demócratas, lleva una ventaja considerable respecto de los dos siguientes en intención de voto, que son Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Y coincide, el resto de candidatos solo tienen un dígito de intención de voto. Los otros tres, estos que decíamos, Biden, Warren y Sanders, tienen 2 dígitos. Viendo esos datos, me quedaba, al menos la interpretación que yo me hacía, Pepe, claramente, que el Partido Demócrata está dividido entre los que están por el centro, moderados, Biden, y los que representan la opción más de la izquierda del partido, Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Sí, no es una sorpresa. En un país bipartidista, con un sistema de partidos donde solo básicamente dominan 2, los partidos en realidad son paraguas, en el sentido de que agrupan a diversas corrientes ideológicas dentro de ellas mismas. El Partido Demócrata en sí mismo, hay unos moderados un tanto más pragmáticos del centro y una corriente mucho más progresista, mucho más a la izquierda, más abierta a la intervención del Estado en diversas cuestiones, que es la que representan sobre todo Bernie Sanders y la senadora Warren. Entonces, el cálculo es que eventualmente, llegando a las primarias y a los caucuses en Iowa en febrero, pues se van a presentar estas 2 opciones ideológicamente claras, enfrentándose unas contra otras. El tema al que muchos de los precandidatos se enfrentan, aquellos que no son ni Warren ni Sanders, gente como Beto O'Rourke o Pete Buttigieg, es que están esperando que en algún momento el apoyo del senador, el vicepresidente Biden se derrumbe
por alguna falta de conexión con el electorado y ellos puedan presentarse como la opción de centro frente a Warren y Sanders, que en sí mismos tienen una dificultad para conectar con algunas personas de los suburbios moderadamente republicanos o moderadamente más hacia el centro de la orientación política, y que pudieran asustar a muchos de los electores independientes con sus propuestas un poco más de izquierda. Entonces, son muchos candidatos, pero todavía muchos están apostando, aun cuando tengan pocas posibilidades, a un derrumbe de Biden. En eso, Pepe, es cierto que ellos apuestan a eso, pero Biden tiene la imagen de que es el que le puede ganar al presidente Trump. Mientras él tenga esa imagen de que es el candidato que puede ser el que le gane a Trump, él va a tener esa base, no va a ser fácil derrumbarse. Acaba de publicar ayer el Washington Post una historia en donde el vicepresidente Biden cometió algunos... Exageraba, ¿no? algunos relatos, ¿verdad? Porque Biden es un contador de historia, Biden. Entonces, él es un hombre que te cuenta pasaje, historia. Entonces, claro, cometió algunos deslices y lo atacó. Ahí no lo atacó, pero desdibujó un poco esa seriedad que debe tener un presidente. Sin embargo, en la era que vivimos, eso es muy fácil contrastar y por eso es fácil de captar. Sin embargo, él mantiene todavía como que es la persona que puede ganar. Lo que pasa es que ¿no os parece que eso es un error de principiante? Quiero decir, ¿cuántas veces en Estados Unidos en campañas electorales se han puesto ejemplos de casos, de historias, de vivencias de los candidatos que la prensa busca, escudriña y contrasta y demuestra que no son precisos como los explica el candidato? Y eso le ha pasado factura a más de un político en la historia reciente de Estados Unidos. Y que ahora Joe Biden, con la experiencia política que tiene, salga a explicar batallitas de heroicidades. Afganistán. Sí, y que él se permita el lujo de cometer imprecisiones o incluso falsedades en esas historias para que la prensa las pueda encontrar y demostrar que eso es falso. Eso me parece de un principiante, de alguien que no parece que tenga esa experiencia política, y en cambio Joe Biden lo comete, Pepe. A mí me parece que Biden comete el error de aquellos que son, entre comillas, los favoritos de largo tiempo y con experiencia, que creen que básicamente llevan un liderazgo y que en sí mismo es como una carrera hereditaria el tomar el control del partido, sabiendo que él fue el vicepresidente de Barack Obama, el previo presidente demócrata. Lo vimos en el primer debate, cómo no supo cómo reaccionar a los ataques de la senadora Kamala Harris en cuestión de raza, en cuestión también de su trato con las mujeres. Y el vicepresidente Biden, suponiéndose que él no tiene que pedir perdón de nada, diciendo que cualquier comportamiento o política equivocada que tuvo en el pasado desde los ojos demócratas, no tendría que pedir perdón, y se asume como con algo que desde fuera parece arrogancia. Y me parece que justamente lo que tú dices, en pensar que la prensa no va a escudriñar estas historias, habla de justamente una cuestión de arrogancia que pudiera atorarte en algún momento. Y creo que el señor Biden, con 74 años, quizá no tiene los reflejos, pero es un buen político. Esperemos que aprenda pronto si es que quiere ser nominado. Sí, si él sigue en esta línea, ¿verdad? Si él no toma rápidamente, aunque es el candidato que luce que podría ganarle a Trump en una eventual contienda, yo pienso que la que tenemos que ir observando aquí, Gus y Pepe, es a Elizabeth Warren. Yo creo que Elizabeth Warren va a ser realmente una dura contestante contra Biden. Yo creo que al final podríamos estar viendo la nominación de Elizabeth Warren. Me atrevo a decirlo en este canal. Bueno, queda dicho, para la posteridad vamos a sacar este fragmento y se lo vamos a recordar le voy a decir una cosa antes de ir a la pausa. En un debate que hicimos en este plató, antes de las elecciones, cuando había 17 candidatos, y hablábamos de los candidatos republicanos en las últimas elecciones, un analista, no diré quién, estábamos hablando de las posibilidades de Donald Trump, y él cortó el debate y le dijo a toda la platea del debate, y a mí como moderador: oiga, seamos serios. Donald Trump no va a ganar la nominación, ni va a ganar las elecciones. Entonces, estamos perdiendo el tiempo en este debate. Entonces yo ahí le dije: bueno, queda dicho. La historia no está escrita. Bueno, y entonces me retó.
Entonces ese es un fragmento que hoy sacamos a la luz. Espero que te hayan dado una buena botella de vino. La puedo chantajear cuando quiera. Vamos a la pausa en este Club de Prensa, hoy con José Díaz Briseño y con Antonio de la Cruz. Ya volvemos. 5 minutos y las 12 de la noche en Beijing, 5 minutos y las 11 de la mañana en Washington. Una nueva encuesta pone de manifiesto que los llamados del presidente Trump a las empresas estadounidenses para abandonar China no están calando entre los empresarios. Acaba de publicarla el Consejo Empresarial de Negocios chino-estadounidense y lo que dice, encuesta de 220 empresas, entre las cuales están, por ejemplo, Walmart, Caterpillar o Apple. Dice que del 13% de compañías con operaciones en China que anunciaron planes para moverse de China y salir, solo el 3% lo han hecho regresando a Estados Unidos, como insiste el presidente Trump. Y solo ese 13% dice que tienen intención de paulatinamente reducir su presencia en China. El resto se mantienen y mantienen sus operaciones. La encuesta fue realizada durante el mes de junio, antes de que entrase en vigor toda esta escalada de los últimos aranceles que han afectado incluso a las cotizaciones en bolsa. Antonio, ¿qué nos dice esta encuesta? Nos dice que la empresa se mueve por el rendimiento al accionista, por el valor que tú le entregas, no por una decisión política. La instrucción del presidente Trump es una instrucción política de que se trasladen, porque en esa lucha de tarifas él dice se pueden afectar empresas americanas y por lo tanto solicite y da como una orden y buscó si le permitía la ley americana, si le podía dar la orden, hasta tuvo el atrevimiento de consultarlo y ver si eso podía, mientras que el capital privado siempre tiene una racional no política y en ese sentido la vez que más empresas se han trasladado, según esa encuesta, a Estados Unidos en el 2015, el 5%. Actualmente están hablando de un 3% y un 10% está pensando moverse a otros lugares, porque aquí básicamente cuando ellos se fueron a China es por el precio de la mano de obra, que les ayuda a ser muy competitivo en términos de costos. Entonces ese valor que agrega China lo están buscando en otros lugares porque aquí la mano de obra es realmente un poco más cara. Sí, sin duda, uno de los países que marginalmente, porque vemos justamente que no todas las empresas, sino creo que más del 80% dices, ¿no? Realmente permanecen en 87, China. 87. Entonces, aquellas que marginalmente deciden salirse van a países como México, que tiene una mano de obra barata y que justamente tiene el tema de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que los costos geográficos ayudan a justamente a tener una ventaja frente a China. Se ha visto algún movimiento de algunas empresas, pero en el esquema más grande de las cosas, la guerra comercial está teniendo pues realmente costos más fuertes de cualquier ganancia marginal de empleos en Estados Unidos que pudiera haber, que presumía el presidente Trump. Incluso esta planta de los fabricantes de los teléfonos de Apple que se había planeado para Wisconsin está enfrentando una cantidad de dificultades totales porque realmente Estados Unidos, justamente como bien dice Antonio, no puede competir con la mano de obra china, que crecientemente es más especializada. Y hay que ver que el presidente Trump, a pesar de este nacionalismo económico, incluso ya se está pensando en el propio Capitolio reducir una vez más impuestos a algunas empresas que son afectadas. Dentro del Partido Republicano se están viendo esto como una aceptación de que los aranceles están teniendo un golpe a las empresas americanas. ¿Está entrando el presidente en un terreno que le puede pasar factura en las elecciones del 2020? Si él sigue con la guerra económica, económica de tarifas con China, recordemos que ya se viene anunciando que podríamos ver una recesión y eso sí le afecta, por supuesto, al presidente Trump, porque el voto en Estados Unidos generalmente obedece más al bolsillo que al corazón. Entonces, si afecta... Bueno, en Estados Unidos y en gran parte de los... Bueno, pero quiero decir, si se afecta en términos... Y, como decía Pepe, el impacto, según economistas, es de más o menos $1,000. Estos siguen creciendo en el income de las familias. Entonces,
Eso quiere decir que muchos de sus votos o votantes van a pensar si realmente ha sido una buena opción, porque también las tarifas que está poniendo China afecta a fabricantes aquí en el sector agropecuario, en el sector del trigo, en el sector, ¿verdad? Entonces va a tener una situación incómoda. Sí, la guerra comercial introduce un ruido a la economía que no necesariamente está en un auge total, pero sí hay un relativo auge en Estados Unidos. Pero la guerra comercial introduce una distorsión que hace que las personas también perciban su bienestar de una manera distinta. Por primera vez, de acuerdo con una encuesta reciente, creo que de la Universidad de Quinnipiac, los estadounidenses que perciben que la situación económica va empeorando pasó de 23% en junio, ahora en agosto a 37%. Entonces, la cuestión es, esto es la primera vez que ocurre en toda la presidencia del presidente Trump, valga la redundancia, pero sí te indica que las personas están viendo notoriamente, tanto en el bolsillo como en la prensa, la distorsión que esto puede traer la guerra comercial. Obviamente estas opiniones son muy volátiles y si el presidente corrige, de alguna manera pudiera verse de una manera distinta. Pero lo que hemos visto es que no, el presidente irá más adelante y tocará a los republicanos quizás hacer alguna corrección desde otro punto de vista. Claro, esa misma encuesta dice también que los estadounidenses por primera vez en décadas recientes ven, o en esta presidencia para ser más precisos, ven el comportamiento del presidente y sus decisiones por encima de los que creen que tiene un efecto positivo. La mayoría, un 41%, ve cómo ese comportamiento, esas decisiones afectan negativamente a la economía frente al 31% que lo ven de manera positiva. Es decir, que dicen que el presidente está actuando bien y que eso impacta positivamente en la economía. Vamos a cambiar de asunto, si os parece. En las últimas horas vamos a hablar de Venezuela. El enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams, ha hecho unas declaraciones en las que ha reiterado algo que no es la primera vez que dice. Elliot Abrams dice que no quieren buscarle las cosquillas jurídicas a Nicolás Maduro. Es decir, que se comprometen a no enjuiciarlo en Estados Unidos si abandona de manera digna, queremos una salida digna y que se vaya del poder en Venezuela. Pero cuando escucho estas declaraciones me he preguntado muchas veces, primero, en Estados Unidos hay independencia de poderes, Pepe. Es decir, el Ejecutivo no manda sobre el Judicial. Y segundo, ¿qué tipo de promesa puede hacer el gobierno en este sentido que realmente sea creíble para Nicolás Maduro, que sea apetecible como para dar ese paso? Lo de la división de poderes lo dices pensando en que hay una acusación criminal contra Maduro en algún lugar de las Cortes, bueno, ¿no? dando por hecho que la Fiscalía Sur de Manhattan, con el caso de los narcosobrinos, con la información que tiene del cártel de los Soles, podría tener información que podría afectar a Nicolás Maduro en una eventual investigación que fuera un poquito más amplia, pero que de momento desconocemos. Sí, a mí me parece que se pueden hacer dos comentarios sobre estas declaraciones. Por un lado, sí son un tanto contradictorias respecto a los mensajes duros que envió durante los 2 años y medio pasado la administración Trump. Y en particular que después de que se impulsó justamente la Asamblea Nacional Constituyente, que el presidente Maduro fue ubicado en la lista negra del Departamento de Estado, perdón, del Tesoro, y que está señalado por cometer abusos contra la democracia y convertirse en un tirano, como lo dijo en su momento la administración Trump. Entonces, darle un paso a justamente estos abusos, solo diciendo que con que se vaya del poder está todo bien, me parece un poquito disonante. Por otro lado, también es un poco sorprendente porque el propio Departamento de Estado pareciera estar en una confusión porque durante las semanas pasadas hubo estos rumores de pláticas directas entre los gobiernos de Estados Unidos y el régimen de Maduro, que el propio presidente Trump le metió más ruido y eso a la oposición venezolana le causó un gran escozor de qué realmente estaba ocurriendo, porque de alguna manera estos rumores sabotean las pláticas que están ocurriendo bajo el auspicio de Noruega, pero también sobre exactamente cuál es la finalidad última de lo que en principio consideran es un aliado, que es Estados Unidos.
Sí, fíjate, cuando uno ve unas declaraciones del enviado especial Elio Abrams, donde dice que le quiere abrir la puerta a que Maduro se vaya y que no lo vamos a perseguir, ¿verdad? Él está hablando básicamente de la solución diplomática. O sea, está diciendo, nosotros queremos resolver la crisis en Venezuela a través de la diplomacia, no queremos utilizar ningún otro medio. Entonces, tú ves que insisten, ¿verdad?, en que Maduro debe dejar la presidencia de Venezuela, la presidencia usurpada de Venezuela. Entonces, le ofrece garantías. Entonces, uno trata de recordar un poco de historias y decir dónde puede, cómo puede. Y entonces él hace memoria de cuando Noriega en Panamá, que también le hicieron una oferta y él no quiso tomar, y por lo tanto él después fue, ¿verdad?, se produjo lo que pasó en la invasión a Panamá y él fue y terminó en los calabozos de aquí de Estados Unidos, ¿verdad?, pagó condena. Entonces tú dices, pero también tenemos el caso cuando los misiles entre Cuba y Estados Unidos en la época Kennedy, que en el retiro se negoció que no iban a tocar a la isla, ¿verdad? Y de ahí se retiró toda la presión excepto el embargo, pero no hubo nada contra Malos Castro. Entonces, uno trata de entender qué quiere la administración del presidente Trump en ese sentido, porque el final todavía no se ve en esa película. Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, no se ve el final de la película todavía como una solución, porque también ayer entonces declaró la FARC que vuelve a la lucha armada y aquí apunta a Colombia. Pero una facción muy pequeña de las FARC. ¿Tú dices que es pequeña? El 10% son los que no se han desmovilizado. Y ese 10% son guerrilleros que revuelven a la actividad armada. Pero es el segundo y fue el que negoció directamente el Tratado de Paz en Cuba, ¿no? Bueno, no estoy quitando la importancia. Cualquier persona que amenace con un arma, cualquier legalidad es condenable. Es condenable, sí, de acuerdo. Pero yo creo que hay que ver todo el... Pero manda un mensaje, porque dice que estamos apoyando a Maduro. Entonces, te crea unas condiciones de ruido, como venías diciendo, internas. Pero os voy a decir una cosa, ¿os ha sorprendido? Es decir, el comportamiento de los líderes que ahora vuelven a la lucha armada o a la insurgencia, en el fondo responde a un comportamiento que veíamos que no estaba comprometido con ese proceso de paz en Colombia y simplemente han dado el paso que lamentablemente era el paso natural, que decir, bueno, no estamos cómodos, no nos gusta esto y hemos seguido con nuestros negocios de narcotráfico como se ha quedado demostrado, entonces vamos a continuar. Y la respuesta del Estado tiene que ser con toda la contundencia posible. Sí, me parece que es claro el cálculo, como bien dices, de aquellos que están dedicados a actividades ilegales y que ven, por un lado, la posible persecución de Estados Unidos en contra de ellos y dos, los beneficios que en sí mismo esta ilegalidad les permite. Hicieron el cálculo, sumas y restas, dicen, me conviene más estar en la jungla que estar aquí parado, porque me puede incluso llegar un orden de captura, entonces me voy. Entonces, Pepe, pero lo que pasa es que no están en la jungla, están en Caracas. Bueno, ¿eso lo tienes confirmado? Bueno, casi confirmado. Ah, bueno. Ahora, tú sabes. Yo quisiera regresar al tema de Estados Unidos. De Elliot Abrams y la confusión adentro del propio Departamento de Estado y los propios republicanos. En las últimas semanas, el senador Marco Rubio ha estado muy callado con el tema de Venezuela. Otras personas están también, que habían sido muy vocales, no se han pronunciado porque les molesta mucho el tema de la negociación con diversos personajes del régimen de Maduro. Porque los ven, pues, básicamente como con manos en la sangre. Perdón, con sangre en las manos, con pues esqueletos detrás, y realmente cuestiona el compromiso que Estados Unidos tiene realmente con los luchadores por la democracia de Venezuela. Y entonces la negociación ha abierto un flanco en el gobierno de Trump sobre qué tenemos que hacer, negociar o no negociar. Vamos en esa línea de pensamiento. ¿Con quién dijeron que hablaron? Con Diosdado Cabello, el que tú dices que tiene sangre en las manos o está metido en actividades ilegales. Entonces, se ve que andan buscando cómo resolver la situación de Venezuela, tocando diferentes actores. Entonces, de acuerdo a esas informaciones de la semana pasada, hicieron contacto con Diosdado Cabello buscando a ver si también con Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte en Venezuela, pudiese conseguir una solución de una salida para Maduro. Y ahora dicen a Maduro, tú escoge a donde tú quieras ir, que nosotros no te vamos a perseguir. Entonces, hay como una situación de que no hay una solución en la mesa real, concreta, una hoja de ruta
para salir de la situación en Venezuela pareciese dentro de la administración y el Departamento de Estado en Estados Unidos. Alguien como Roger Noriega, un analista político, ex subsecretario de Estado para América Latina durante la administración Bush, alguien que siempre ha criticado al gobierno de Maduro, ha dicho públicamente en su cuenta en Twitter, dice, ¿qué estamos haciendo? Y esto hablando de alguien que es un aliado de la administración Trump, ¿qué estamos haciendo negociando con unos bandidos? Y realmente dice que aquel movimiento que ocurrió el 30 de abril pasado fue una negociación fallida con un grupo de personas que nunca se debió haber confiado. Entonces, me parece que hay una división real al interior de las facciones republicanas y la administración Trump, que no me veo claro exactamente si tiene un final feliz o el final de una telenovela pues, con éxito. Y en el fondo demuestra una cierta frustración de la estrategia de Estados Unidos, que al no haber conseguido con esa diplomacia agresiva de todas las opciones sobre la mesa una salida a la crisis, ahora dan la impresión a la desesperada buscando, como decías tú, tocar todos los actores posibles para que algo se mueva y conseguir como mínimo un éxito diplomático que les permita avalar esa apuesta por la solución de Venezuela. Bueno, vamos a la pausa. Al volver, otras cuestiones de la actualidad con nuestros invitados. Pasan 15 minutos de las 11 de la mañana en Nueva York, en el momento en el que se está produciendo esa marcha de jóvenes liderados por esa activista sueca Greta Thunberg, que arribó a Nueva York ayer después de cruzar el Atlántico en un velero durante 2 semanas, en un gesto que la honra para demostrar que no quiere contribuir a la huella de carbono que imprimen o que dejan la industria de la aviación. Es un gesto de esta activista que participará en las próximas horas en esa cumbre del clima y que concentra cada vez más a su alrededor a jóvenes que están interesados en acabar en soluciones de sus políticos, de sus gobiernos, para darle la vuelta a este cambio climático. ¿Queréis hacer algún comentario sobre este liderazgo? Es importante ver cómo esta generación, 16, 18 años, el valor del cambio climático es muy importante para ellos. O sea, es realmente un valor que trae estas generaciones, ¿verdad? De 16, 15, 14, se preocupan por el cambio climático, algo que en mi generación no era tan importante, porque a lo mejor no era tan determinante, pero hay conciencia del cambio climático, y que lo haya hecho esta niña de 16 años es realmente un símbolo para la lucha contra el cambio climático que hoy en día está viviendo el planeta. Sí, pensando que creo que hace apenas un año ella había estado en el Parlamento, afuera del Parlamento sueco, con un letrerito que decía que estaba en huelga en contra del cambio climático, y ahora convertirse en una referencia me parece muy notable. Solo los cínicos dirían que esto no es importante. Me parece que es relevante recordarnos como sociedad que hay pasos muy simples que podemos tomar para que la tierra no se caliente, incluyendo el viajar menos por avión, el comer menos carne de res y usar menos plásticos. Es algo muy simple, pero que muchas veces nos olvida. Pues esos consejos los hacemos también nuestros, consejos de Pepe: la carne, el plástico, el compromiso Carne individual. de res. Carne de res, Sí. no de ave. No. Ah, bueno, carne de res. Ha hecho la puntualización por Antonio. Oigan, y a las 4:17 de la tarde en Londres, primeras dimisiones tras la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento británico. Ha sido calificada como una aberración constitucional por la oposición, que se afana a buscar soluciones para evitar ese Brexit duro, esa salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, que dicen sus opositores puede tener catastróficas consecuencias. Ayer un analista me decía: ¿y si hay un Brexit duro y no hay catastróficas consecuencias? Eso va a reforzar a Boris Johnson. Bueno, lo que sí es una realidad es que el gobierno de Boris Johnson se prepara para un Brexit duro sin ningún acuerdo, y existen, de acuerdo con los medios británicos, planes para prepararse para lo peor. Y eso es algo que salió publicado, creo que en el Telegraph o en el Sunday Post, y dice justamente que va a haber una cantidad de, si ocurre una cuestión así, una cantidad de retrasos en las fronteras que se van a tener que imponer, que van a tardar 3 meses en subsanarse. Va a haber escasez de combustible, de medicinas, de comida, si ocurre este Brexit duro.
Y bueno, el pronóstico quizá de tu analista, pues me parece que olvida que estos planes están ocurriendo. En sí mismo, lo que estamos viendo y lo que podría llegar a ocurrir en las próximas semanas es una crisis constitucional, dependiendo de los esfuerzos de los MPs, de los miembros del Parlamento en las próximas semanas para detener o no la acción de Boris Johnson. Y la cuestión es, sin duda, lo que se está viviendo en Gran Bretaña es los eventos más importantes sobre el futuro de esa nación desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, ¿qué hace Boris Johnson básicamente? El Parlamento regresa el lunes, el martes, otra vez a discutir y por lo tanto él tendría que someter, como lo hizo Theresa May en su época, si iban o no iban, y la mayoría está de acuerdo en pedir una extensión para llegar a la aprobación de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Boris Johnson lo que hace es una táctica, es decir, ok, vienen, lo suspendo, regresan cuando abren nuevamente las sesiones oficial del 2019-2020. El 13, el 14 el discurso lo da la reina, tienen que discutir sobre el discurso de la reina y el 31 están saliendo. Entonces no le está dando la capacidad de poder los MPs, como se les llama, los miembros del Parlamento, discutir la extensión de la fecha. Eso es lo que está jugando para salirse y por eso hay muchos que dicen que es una acción aberrante a la Constitución, porque les elimina la posible discusión dentro de este mes que tenían para esa acción. Y no solo eso, podrían haber acciones de voto de confianza hacia él o podrían hasta llamar. Entonces, Boris Johnson, que quiere quedarse en el poder de una manera sostenida y no entrar como le pasó a Theresa May, que tuvo que al final dimitir porque no logró los acuerdos dentro del ¿cómo se llama? La Cámara de los Comunes, toma esta acción y ha tenido incidencia interna porque ya dos miembros importantes de su parlamento, de su grupo, de los Tory, han renunciado. Sí, la escocesa, la líder Tory en Escocia y el representante del gobierno en la Cámara de los Lores ha presentado esta dimisión. Oigan, ¿tienen preparada la mala semana? Sí. ¿Sí? A la vuelta de la pausa les vamos a preguntar a nuestros analistas a quién se la dan. Hoy es viernes y es tiempo de conocer esa mala semana. Ya regresamos. Tiempo para conocer la mala semana. ¿A quién se la dan nuestros invitados? Empezamos con Pepe. Pepe, ¿quién se le ha ganado esta semana? Una terrible semana para la ahora ex aspirante a la nominación demócrata por la presidencia, Kirsten Gillibrand, la senadora por Nueva York, que tuvo que salirse de la competencia. Esto debido a que pues, no logró justamente los apoyos para poder calificar a estos debates de los que hablábamos en septiembre. No tenía ni la popularidad requerida en las encuestas, ni tampoco la base de donantes, que eran alrededor de 130,000, que eran dos de los temas para poder calificar estos debates. A final de cuentas, invirtió lo poco que tenía de dinero en algunos anuncios en Iowa y en New Hampshire, pero no le dio la base a nivel nacional justamente de cualquier manera para subir sus posibilidades. A final de cuentas, sin dinero, sin donantes y sin básicamente ningún otro apoyo, pues dijo: mi tiempo ha llegado a su fin. Creo que fue Donald Trump que dijo que de ella era la única candidata que tenía miedo, lo cual hay que poner también en coger con pinzas, ¿no? Pero... Bueno, yo no voy a criticar en esto al presidente Trump porque van a decir que somos demasiado liberales en esta mesa, pero realmente el mensaje de Kirsten Gillibrand como una candidata feminista no funcionó. Antonio. para mí es el Reino Unido todo lo que significa lo que Boris Johnson está llevando. ¿Boris Yeltsin? Boris Johnson. Ajá. Otra vez, lo cometo el error. Boris Johnson. Boris Johnson, se te acaba el tiempo. Esto no había ocurrido, como lo dijiste, desde 1945, la suspensión del Parlamento para lograrlo en tan largo tiempo. Desde 1945 lo que quiere hacer Boris Johnson en el Reino Unido. Y la consecuencia que tiene es que no va a haber mucho debate. No va a haber mucho Él debate. Lo cierra para conseguir sus y va a objetivos. generar una serie de incertidumbre y de riesgo para
la política en el Reino Unido. El reto del Reino Unido, ese proceso difícil, complicado, que ya se ha llevado por delante a más de un primer ministro. Aquí terminamos este club de prensa de hoy, viernes. Ha sido una semana de análisis interesante con nuestros invitados. Gracias por escogernos, por estar al otro lado. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros del análisis de hoy. Volvemos el lunes a la misma hora, como siempre. Que tengan un feliz fin de semana.